Muy buenas. En el audio inmediatamente anterior les advertía la necesidad de que nos ocupásemos del libro El reino de Dios está en vosotros o entre vosotros. Hay quienes lo traducen entre vosotros. Creado por primera vez en Alemania en 1894, dado que fue censurado en su país de origen, Rusia. La explicación es que en él se puede ver la gran confrontación que existe entre las ideas de Cristo, que Tolstoy creía verdaderas, y aquellas que promovía la Iglesia, su Iglesia ortodoxa. Así dirá Tolstoy que la Iglesia no profesa las verdaderas enseñanzas de Jesús, por su verdadera intromisión en los aspectos políticos y en lo temporal. En ningún lugar podemos encontrar, excepto en la afirmación de la Iglesia, que Dios o Cristo desearan fundar nada parecido a lo que los eclesiásticos entienden por Iglesia. Es importante contextualizar que la obra pertenece al sentir de una sociedad rusa, donde hasta la caída del zar, hasta la revolución de 1917, o la doble revolución, pero sobre todo la segunda, la de octubre, que es nuestro noviembre, la revolución bolchevique, la importancia que había tenido la Iglesia en el mantenimiento de un sistema zarista de servidumbre incluso hasta 1860, una servidumbre que no pudo ser superada ni siquiera con su abolición, y en la pobreza económica y de derechos políticos y civiles de los rusos. Es importante señalar la identificación histórica que existe, y Salvador de Madariaga nos lo recalca, como en su momento hubo una cierta identificación vana entre el imperio ruso, el país de las Rusias, contenedor de múltiples etnias y pueblos, y el reino de las Españas, Regnum Hispaniorum, se decía. Si vemos la razón de estas identidades, yo creo que podemos encontrarla primero en el mito de que fue el pueblo mismo el que, más allá de las instancias de autoridad política, expulsó a la maquinaria napoleónica de su tierra, justamente cuando al pueblo no le pertenecía, justamente frente a los señores, sobre todo en el caso del feudalismo ruso, que no se extirpó, como digo, hasta bien entrado el siglo XIX, incluso el XX. Ese es el mito, es un mito como territorial, es un mito histórico que identifica a los dos países. También la ubicación limítrofe de Europa. Por un lado, en el este está Rusia, están los estados rusos de la hoy Federación Rusa, y está España, está la península ibérica, donde el reino de mayor importancia demográfica y extensión territorial es España. Siempre se consideró por parte de los países que están en el intermedio una cierta orientalización de la Rusia y una cierta africanización, una cierta desvinculación del continente europeo de lo que es España. Claro que España fue romanizada, cosa que no alcanzó a los países rusos. Si bien con el Imperio Oriental de Bizancio llegaría a ser la Iglesia Ortodoxa rusa lo que ha vuelto a ser ahora, después de 1991, cada día más arraigada en el corazón de los rusos y en el corazón del pueblo ruso, de la gran madre patria, como dicen ellos. Pero esa romanización española, que significaba la integración desde antes de otros países, como Alemania, incluso Francia, la integración plena española de la Hispania en el mundo mediterráneo romano y en el mundo
más avanzado de la época, fue impugnada por la invasión, por el Islam, de casi todo el territorio nacional, con lo que se volvió a una situación de foja cero, que llamó a escribir una nueva historia, una historia, es verdad, con raíces romano y visigodas, pero de construcción nacional a través de la Reconquista. Yo creo que son dos razones de interesante identificación entre Rusia y España. La tercera es el peso que ha tenido la Iglesia en el desarrollo político, en el desarrollo temporal de ambos países. Ese peso ha sido revitalizado con Putin, no tanto como antes, pero ha sido revitalizado con Putin. La Iglesia Ortodoxa se implica más en lo político, la opinión pública que se ha de ofrecer a los ciudadanos, pero en España estamos inmersos en un proceso de presente continentalización, occidentalización, que significa no secularismo, sino relativismo. En relación con el texto de Tolstoy, donde distingue a Cristo del cristianismo eclesiástico, podríamos decir, de la doctrina eclesiástica acerca de lo que dijo Cristo, que esa es la gran escisión que propone en su obra, y que se explica por las razones históricas y de origen de lo que es Rusia, es relevante recordar que en el audio la vocación sacerdotal, el Papa Francisco cuando se reunió, cuando se despachó en el retiro mundial del 2015 de sacerdotes, advirtió lo tienen sobre el minuto 55 del audio, advirtió sobre un vicio de la Iglesia, desde luego romana, él estaba hablando de la que él tiene a cargo, y como pastor de pastores advertía sobre un vicio muy propio que es el de la clericalización, un fenómeno interno que supone que aquellos laicos que colaboran efectiva y eficazmente con las parroquias sean llamados por los propios clérigos al diaconado. Él defendía que cada cual en su lugar podía hacer el mejor bien y que eso era un vicio o defecto. Y así lo calificaba. Se ha de evitar la clericalización del pueblo de Dios. No es una visión anticlerical como se mantiene en algunos movimientos libertarios. Algunos han querido ocuparse de la obra de Tolstoy o utilizar la obra de Tolstoy para incorporar un movimiento anarquista. Es difícil que una persona que escribe lo que yo en algún punto les voy a leer se le tenga por libertario. Así que la propia Iglesia Católica en el siglo XXI, 2015, a través de su sumo pontífice, advierte sobre la necesaria escisión de lo temporal respecto de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo que son las funciones de la Iglesia, a través de este vicio que les destacaba a los propios sacerdotes. Si el laico hace una gran labor social, por ejemplo a través de Cáritas, no hace falta incorporarlos a la estructura de la Iglesia, pues ya están en la propia Iglesia. Y este es un concepto no tolstoyano. Para él la Iglesia es una estructura, una jerarquía quizás, que se inmiscuye sin derecho y sin sustento bíblico en lo terrenal, en lo temporal. De la obra de Tolstoy se destaca su gran influencia en el pensamiento antiviolencia, antibélico de nada más y nada menos que Mahatma Gandhi. Todo el movimiento antiviolencia, todo el movimiento de no violencia está discriminado en la obra. Como subtítulo lleva
El reino de Dios está dentro de vosotros, el de visión del cristianismo no como una religión mística, sino como una nueva teoría de la vida. Tiene un prefacio y 12 capítulos. El capítulo primero se titula La doctrina de la no resistencia al mal con la violencia ha sido enseñada por una minoría de hombres desde el origen del cristianismo. El capítulo segundo se titula Opiniones de los fieles y de los librepensadores sobre la no resistencia al mal con la violencia. El capítulo tercero, que es el que les leeré, el cristianismo mal comprendido por los fieles. El cristianismo mal comprendido por los científicos es el capítulo cuarto. El capítulo quinto se llama Contradicciones entre nuestra vida y la conciencia cristiana. El sexto, Los hombres de nuestra sociedad y la guerra. Vean cómo vuelve al problema de la violencia. El capítulo séptimo, Significado nada más y nada menos del servicio militar obligatorio. El capítulo octavo, Aceptación inevitable para hombres de nuestra sociedad de la doctrina de la no resistencia al mal. El capítulo noveno, La aceptación del concepto cristiano de la vida preserva a los hombres de los males de nuestra vida pagana. El capítulo décimo, por su parte, lleva por título Inutilidad de la violencia gubernamental para suprimir el mal. El adelanto moral de la humanidad se realiza no solo con el conocimiento de la verdad, sino que también con la formación de la opinión pública. El capítulo siguiente, el capítulo 11, se titula El concepto cristiano de la vida nace en nuestra sociedad e infaliblemente destruye el orden de nuestra vida basado en la violencia. El capítulo siguiente, el capítulo 11, El concepto cristiano de la vida nace en nuestra sociedad e infaliblemente destruye el orden de nuestra vida basado en la violencia. Y el último capítulo, el 12, a modo de conclusión, es una recomendación por la cual debemos hacer penitencia porque el reino de Dios está próximo justo en el umbral de nuestra puerta. Fíjense que los títulos ya nos demuestran que se puede hablar de un movimiento social, cristiano, de antiviolencia a partir de la obra tolstoyana, pero no de un movimiento libertario, aunque muchas de sus ideas se puedan utilizar por distintas corrientes, efectivamente anarco-libertarias, anarquistas, libertarias, en relación con los principios de no violencia. Cualquier humanismo, cualquier movimiento que tenga una pretensión humanista, debe de beber en las fuentes, por tanto, de Tolstoy. De ahí que ya les advertía ayer, cuando nos introducíamos en su persona y obra, que era necesario para nuestro canal leerles El reino de Dios está en o dentro de vosotros. Y es lo que voy a hacer, por tanto, únicamente recomendándoles la lectura del libro, aunque ya saben el contenido de sus distintos capítulos y cómo el gran tema y el más influyente, el que más ha influido de la obra ha sido el de la no violencia, con sus argumentaciones. Les leeré el capítulo 3, El cristianismo mal comprendido por los fieles. Pero ello no se entendería, por las referencias que va a hacer, si no les leo antes el prefacio, que lleva por fecha mayo de 1893 en Jazz Napoleana. Dice Tolstoy: en 1884 escribí un libro titulado ¿En qué consiste mi fe?, en el cual, de hecho, expuse todas mis creencias. Manifestando mi manera de comprender la doctrina de Cristo, no dije por qué considero como herejía aquella religión oficial llamada cristianismo. Esta difiere, en mi opinión,
de aquella de Cristo en muchos puntos, entre los cuales constaté ante todo la supresión del mandamiento que nos prohíbe que nos opongamos al mal con la fuerza. Más que cualquier otro, este desvío de la doctrina es una prueba evidente de cuánto la Iglesia oficial habría desnaturalizado los principios de Cristo. Yo, de hecho, como tantas otras personas, estaba poco informado sobre lo que en la antigüedad fuera hecho, dicho o escrito acerca de esta tan importante cuestión, la no resistencia al mal. Sabía, sin embargo, lo que de esto pensaban los padres de la Iglesia, como Orígenes, Tertuliano y tantos otros. No ignoraba siquiera que existían y existen aún ciertas sectas llamadas menonitas, ernutos, cuáqueros, que rechazan el servicio militar y no admiten que los cristianos porten armas. Pero yo sabía todo esto de forma demasiado imperfecta para poder profundizar y esclarecer por completo este asunto. Como esperaba, mi libro no fue autorizado por la censura rusa. Pero gracias, tal vez a mi fama, gracias también a buen seguro al interés que despertaban estas cuestiones, mi trabajo fue un gran éxito en Rusia e incontables traducciones se hicieron en el extranjero. Esto provocó así interesantes comunicados en apoyo a mi tesis, además de una larga serie de críticas. Este choque de ideas, sumado a los últimos acontecimientos históricos, me esclareció muchos puntos que habían permanecido oscuros y me condujo a nuevas conclusiones sobre las cuales me extenderé en breve. Primero diré unas pocas palabras sobre los comunicados que me hicieron acerca de la no resistencia al mal, alargándome entonces sobre los comentarios que esta cuestión provocó por parte de los críticos eclesiásticos o laicos, y terminaré con las conclusiones que me parecen derivar de este estudio y de los últimos acontecimientos históricos. La obra a la que se refiere, ¿En qué consiste mi fe?, ha sido traducida en España como ¿Cuál es mi fe? Les leo, por tanto, el capítulo 3, el cristianismo mal comprendido por los fieles. Así, las informaciones que recibí después de la publicación de mi libro, tanto sobre el modo de comprender la doctrina de Cristo en su verdadero significado de una minoría de pensadores, como sobre las críticas religiosas o laicas que él provocó y en las cuales se niega la posibilidad de comprender la doctrina de Cristo en su significado literal, me convencieron de que mientras para la minoría esta doctrina, lejos de ser comprensible, se hacía cada vez más clara, para la mayoría su significado se hacía siempre más oscuro. Esta oscuridad llegó hasta tal punto que los hombres ya no comprenden las nociones más simples, expresadas en el Evangelio con las palabras más simples. Hoy, habiendo la luz de la doctrina de Cristo penetrado hasta los recónditos ángulos de la conciencia humana, conforme él dijo, se grita desde encima de los tejados lo que él decía al pie del oído. Cuando esta doctrina se mezcla a todas las manifestaciones de la vida familiar, económica, social, política e internacional, sería inexplicable que dicha doctrina fuera incomprendida si para ello no hubiera especiales causas. Una de esas causas es que tanto fieles como ateos están firmemente convencidos de que comprendieron hace mucho tiempo, casi completa, positiva y definitivamente, la doctrina evangélica, que no es posible atribuirle un significado distinto de aquel que les da. Y su interpretación errónea se fortalece por la antigüedad de la tradición. El río más copioso no puede añadir una gota de agua a un vaso ya lleno. Se puede explicar al hombre más ignorante las cosas más abstractas, si el de ellas aún no tiene noción alguna. Pero no se puede explicar la cosa más simple al hombre más inteligente, si él está firmemente convencido de saber muy bien lo que se le quiere enseñar. La doctrina de Cristo se presenta a los hombres de nuestro tiempo como una doctrina perfectamente conocida desde hace mucho en sus mínimos detalles, y que no puede comprenderse de modo distinto de lo que es actualmente. El cristianismo es así para los fieles una revelación sobrenatural, milagrosa de todo lo que se dice en el credo. Para los librepensadores es una manifestación agotada del deseo que tienen los hombres de creer en lo sobrenatural,
un fenómeno histórico que encontró su expresión definitiva en el catolicismo, en la ortodoxia, en el protestantismo y que para nosotros ya no posee ningún significado práctico. La importancia de la doctrina se oculta de los fieles de la Iglesia y de los librepensadores de la ciencia. Comencemos a hablar de los primeros. Hace 1800 años, en medio del mundo romano, surge una nueva doctrina, extraña, en nada semejante a ninguna de las que la habían precedido y atribuida a un hombre, Cristo. Esta doctrina era completamente nueva, tanto en la forma como en el contenido, para el mundo judaico que la había visto nacer y sobre todo para el mundo romano, donde era predicada y propagada. En medio de las complicadísimas reglas religiosas del mundo judaico, donde según Isaías había regla sobre regla, y la legislación romana llevada a un alto grado de perfección, surge una nueva doctrina que negaba no sólo todas las divinidades, sino también todas las instituciones humanas y sus necesidades. En lugar de todas las reglas de las antiguas creencias, esta doctrina no ofrecía sino un modelo de perfección interior, de verdad y de amor en la persona de Cristo, y como consecuencia de esa perfección interior, la perfección externa preconizada por los profetas, el reino de Dios en el cual todos los hombres, ya sin saber odiar, se unirán por el amor y en el cual el león estará junto al cordero. En vez de amenazas de castigo para las infracciones de las reglas dictadas por antiguas leyes religiosas o civiles, en vez de la extracción de las recompensas por su observancia, esta doctrina solo traía por ser la verdad. Como dice Juan en el capítulo 7, versículo 17, si alguien quisiera cumplir su voluntad, sabrá si mi doctrina es de Dios o si hablo de mí mismo. En Juan 8:40, por su parte, vosotros, sin embargo, buscáis matarme, a mí que os he dicho la verdad. Y la verdad os hará libres. No debemos obedecer a Dios, sino con la verdad. Toda la doctrina se revelará y comprenderá por el Espíritu en la verdad. Hagan lo que Dios les manda y conocerán la verdad. Juan 8:36. Ninguna otra prueba, continúa Tolstoy, de la doctrina se presentó además de la verdad. Toda la doctrina consistía en la búsqueda de la verdad y en su observación, en la realización cada vez más perfecta de la verdad y del deseo de aproximarse a ella, siempre más en la vida práctica. Según esta doctrina, no es por medio de prácticas que el hombre se hace justo. Los corazones se elevan hacia la perfección interior a través de Cristo, modelo de verdad, y hacia la perfección exterior por el establecimiento del reino de Dios. El cumplimiento de la doctrina está en el camino de la vía indicada, en la búsqueda de la perfección interior por la imitación de Cristo y de la perfección exterior gracias al establecimiento del reino de Dios. La mayor o menor felicidad del hombre depende, según esta doctrina, no del grado de perfección que él pueda alcanzar, sino de su camino más o menos rápido hacia esta perfección. El ímpetu hacia la perfección del publicano Zaqueo, de la pecadora, del ladrón en la cruz, es, según esta doctrina, una felicidad mayor que la inmóvil virtud del fariseo. La oveja descarriada es más querida al corazón del pastor que 99 ovejas no descarriadas. El hijo pródigo, la moneda perdida y reencontrada son más valiosos a Dios que todo lo que nunca fue perdido. Cada situación, según esta doctrina, no es más que una etapa hacia el camino de la perfección interior y exterior realizable. He ahí por qué ella no tiene importancia. La felicidad no consiste sino en aspirar siempre a la perfección. El alto en cualquier grado de perfección es la pausa de la felicidad. La mano izquierda ignora lo que hace la derecha. El labrador que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. No os alegréis si los demonios os obedecen. Procurad que vuestro nombre sea inscrito en el cielo. Sed perfectos como vuestro Padre Celeste. Buscad el reino de Dios y su verdad. El cumplimiento de la doctrina no consiste sino en el caminar incesante en dirección a la posesión de la verdad cada paso más alta, de su realización cada vez mayor en el propio ser, con un amor siempre más ardiente y fuera del propio ser en la realización perfecta del reino de Dios.
Es evidente que esta doctrina, nacida en el medio judaico y pagano, no podía ser aceptada por la mayoría de los hombres, acostumbrados a una vida totalmente distinta de aquella que ella exigía. La doctrina no podía comprenderse en todo su significado ni aun por aquellos que la habían aceptado, porque era contraria a todos los antiguos conceptos de vida. Solamente después de una serie de malentendidos, errores, explicaciones limitadas, rectificadas y completadas por muchas generaciones, el principio del cristianismo quedó más claro para los hombres. El concepto evangélico influenció a aquellos del judaísmo y del paganismo, y por su parte estas corrientes dejaron su marca en el cristianismo. Pero el concepto cristiano más vivo penetraba día a día más y más en el judaísmo y en el paganismo agonizantes, y aparecía cada vez más puro, liberándose de los malos elementos con los que fue mezclado. Los hombres comprendían mejor el sentido cristiano, lo utilizaban cada vez más en sus vidas. Si más envejecía la humanidad, más claro veía la doctrina de Cristo. Por otro lado, no puede ser distinto en cualquier doctrina social. Las sucesivas generaciones corregían los errores de las generaciones precedentes y se aproximaban más cada día al verdadero sentido de la doctrina. Así fue desde los primeros tiempos del cristianismo. Desde el principio aparecieron algunos hombres que afirmaban ser su modo de explicar la doctrina el único exacto, y lo probaron por medio de fenómenos sobrenaturales que venían a confirmar la exactitud de sus interpretaciones. Esa es la razón principal de haber sido la doctrina primero mal comprendida y después desvirtuada. Se admitió que la doctrina de Cristo se transmitió a los hombres no como otras verdades, sino por un camino especial, sobrenatural, de tal modo que se demostró no por su lógica y por su acuerdo con las necesidades de la vida humana, sino por el carácter milagroso de su transmisión. Esta suposición, nacida de la comprensión imperfecta de la doctrina, tuvo como resultado la imposibilidad de comprenderse mejor. Esto ocurrió desde los primeros tiempos, cuando la doctrina se interpretaba de forma tan incompleta y a veces tan falsa como vemos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Cuanto menos era comprendida, tanto más misteriosa y más era necesario dar pruebas exteriores de su verdad. El precepto «no hagas a los otros lo que no quieras que te sea hecho» no necesita demostrarse con la ayuda de milagros y no exige un acto de fe, porque es convincente por sí mismo y satisface simultáneamente a la inteligencia y al instinto humanos, mientras la divinidad de Cristo necesitaba probarse con milagros absolutamente incomprensibles. Cuanto más oscura era la noción de la doctrina de Cristo, más elementos milagrosos se infiltraban en ella. Cuanto más se infiltraba en ella lo maravilloso, tanto más se alejaba ella de su sentido y se hacía oscura. Cuanto más necesitaba afirmar con fuerza su infalibilidad, tanto más se hacía incomprensible. Desde los primeros tiempos se puede observar en el Evangelio, en los Hechos, en las epístolas, cómo la no comprensión del sentido exacto de la doctrina hacía nacer la necesidad de pruebas milagrosas. Esto tuvo inicio, según el libro de los Hechos, en la reunión en la que los apóstoles examinaron en Jerusalén la cuestión del bautismo de los no circuncidados y de aquellos que comían carne sacrificada. La única manera de exponer la cuestión mostraba que aquellos que la trataban no comprendían la doctrina de Cristo, que excluye cualquier ceremonia exterior, abluciones, purificaciones, ayuno, sábado. Se lee textualmente en el Evangelio: «No es aquello que entra en la boca lo que mancilla, y sí lo que sale del corazón». Y ahí por qué la cuestión del bautismo de los no circuncidados no pudo nacer sino entre hombres que amaban al Maestro y sentían la grandeza de su doctrina, pero que aún no la comprendían con claridad. Así, una confirmación exterior de su interpretación era para ellos tan necesaria como esa interpretación era falsa. Y para resolver esta cuestión que probaba, así como se planteó cuán incomprendida era la doctrina, fueron pronunciadas en aquella asamblea las palabras terribles y nefastas: «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros», puntos suspensivos, Hechos 15:28.
Por primera vez los apóstoles afirman abiertamente la exactitud de algunas de sus decisiones en un modo extremo, es decir, apoyándose en la milagrosa participación del Espíritu Santo, o sea, de Dios. Pero la afirmación de que el Espíritu Santo, es decir, Dios, haya hablado por medio de los apóstoles, debía también probarse. Y así pues, se dijo que el día de Pentecostés el Espíritu Santo había descendido bajo forma de lenguas de fuego sobre aquellos que así lo afirmaron. Pero era también necesario confirmar el descenso del Espíritu Santo para aquellos que no han visto las lenguas de fuego. Y entonces fue necesario recurrir a nuevos milagros. Curas maravillosas, resurrecciones, muertes, finalmente todos los falsos milagros de los que está lleno el libro de los Hechos y que no solo no pueden convencer a nadie de la verdad de la doctrina, sino que por el contrario deben levantar dudas. Este modo de afirmar la verdad tenía como consecuencia alejar la doctrina de su sentido primitivo y hacerla tanto más incomprensible cuanto más se acumulaban las narraciones de los milagros. Fue lo que aconteció desde los primeros tiempos y continuó creciendo constantemente, llegando en nuestros días a los dogmas de la transustanciación y de la infalibilidad del Papa, de los obispos y de la Escritura, es decir, hasta la exigencia de una fe ciega, incomprensible hasta lo absurdo, no en Dios, no en Cristo, ni tampoco en la doctrina, sino en una persona, como en el catolicismo, o en varias personas, como en la ortodoxia, o en un libro, como en el protestantismo. Cuanto más se propagaba el cristianismo, más englobaba un sinnúmero de personas no preparadas y menos se comprendía. Cuanto más enérgicamente se afirmaba la infalibilidad de la interpretación oficial, menos posible se hacía penetrar en el verdadero sentido de la doctrina. Ya en tiempo de Constantino, ella se reducía a una síntesis confirmada por el poder secular, síntesis de las discusiones que ocurrieron en el concilio. El símbolo de la fe, donde se dice, creo en esto y finalmente en una Iglesia universal, sagrada y apostólica, o sea, en la infalibilidad de las personas que se llaman la Iglesia. De tal modo que todo se hizo para que el hombre ya no crea ni en Dios ni en Cristo, tal como ellos se revelaron, sino solamente en lo que la Iglesia ordena que se crea. Pero la Iglesia es sagrada. La Iglesia fue fundada por Cristo. Dios no podía dejar a los hombres la libertad de interpretar su doctrina arbitrariamente. Por esto Él instituyó la Iglesia. Todas estas máximas son hasta tal punto falsas y privadas de fundamento que se siente vergüenza al refutarlas. En lugar alguno aparece algún indicio, excepto en las afirmaciones de la Iglesia, de que Dios o Cristo haya fundado algo que se asemeje a lo que los creyentes entienden por la palabra Iglesia. Existe en el Evangelio una indicación contraria a la Iglesia como autoridad externa, indicación de lo más claro y de lo más evidente de que no se debe llamar a nadie maestro o padre. Pero mención ninguna se hace a la institución de aquello que los creyentes llaman la Iglesia. La palabra Iglesia se usa dos veces en el Evangelio. Una vez en el sentido de una asamblea para resolver una cuestión dudosa, otra vez en relación a la oscura expresión sobre una piedra, Pedro y las puertas del infierno. De estas dos menciones a la palabra Iglesia, no habiendo otro significado además de la palabra asamblea, se dedujo lo que hoy entendemos por la palabra Iglesia. Pero Cristo no podría en ningún caso fundar la Iglesia, es decir, lo que hoy entendemos por esta palabra, porque nada que se pueda parecer al concepto actual de Iglesia, con su afirmación de infalibilidad, se encuentra en las palabras de Cristo, ni en el pensamiento de los hombres de aquellos tiempos. El simple hecho de que aquello que se formó a continuación haya sido llamado con una palabra empleada por Cristo no permite afirmar que Cristo haya fundado la única y verdadera Iglesia. Además, si Él realmente hubiera establecido una institución como la Iglesia, sobre la cual están basadas toda la doctrina y toda la fe, lo habría hecho en términos tan precisos como cristalinos,
y habría dado esta única y verdadera Iglesia, en vez de milagros que se utilizan para apoyar todo tipo de supersticiones, de señales hasta tal punto evidentes que duda alguna sería posible en cuanto a su realidad. Pero nada parecido existe, y como otras veces todavía hoy existen diferentes iglesias, cada una de las cuales se titula como única y verdadera. El Catecismo Católico dice: la Iglesia es la sociedad de los fieles, establecida por nuestro Señor Jesucristo, extendida sobre toda la tierra y sumisa a la autoridad de pastores legítimos, principalmente nuestro Santo Padre, el Papa, entendiéndose por pastores legítimos una institución humana que tiene por guía su Papa y se compone de determinadas personas unidas entre sí por una determinada organización. El Catecismo Ortodoxo dice: la Iglesia es una sociedad fundada en la tierra por Jesucristo, reunida en un solo todo por una sola doctrina y por los sacramentos, bajo la dirección y bajo el amparo de la jerarquía establecida por Dios, entendiéndose por jerarquía establecida por Dios precisamente la jerarquía griega, compuesta de tales o tales personas que se encuentran en tales o tales lugares. El Catecismo Luterano dice: la Iglesia es el santo cristianismo o la reunión de todos los fieles bajo Cristo, su guía, y en la cual el Espíritu Santo, a través del Evangelio y de los sacramentos, ofrece y comunica la salvación divina, dejando caer que la Iglesia católica abandonó el verdadero camino y que la verdadera tradición se conserva por el luteranismo. Para los católicos, la Iglesia divina se encarna en la jerarquía romana y en el Papa. Para los ortodoxos, la Iglesia divina se encarna en la jerarquía griega y rusa. Y para los luteranos, en la unión de los hombres que reconocen la Biblia y el Catecismo. En general, hablando del origen del cristianismo, los hombres pertenecientes a una de las iglesias existentes emplean la palabra en singular, como si nunca hubiera existido y no exista sino una sola iglesia. Pero esto no es exacto. La Iglesia, institución que afirma poseer la verdad indiscutible, no surgió sino en un momento en que ya no estaba sola, en que ya existían por lo menos dos. Los fieles estaban de acuerdo. No fue necesario que su sociedad única se constituyera en iglesia. Solamente cuando estos hombres se dividieron en partes opuestas, negándose mutuamente, cada parte sintió la necesidad de afirmar su ortodoxia, atribuyéndose la posesión exclusiva de la verdad. El concepto de una iglesia única fue consecuencia del hecho de que cada uno de sus participantes, en desacuerdo, declarando ser el otro lado herético, reconoció como infalible solo su propia iglesia. Si conocemos la existencia de una iglesia que en el año 51 decidió admitir a los no circuncidados, es porque había otra de judaizantes que había decidido no admitirlos. Si hoy existe una iglesia católica convencida de su infalibilidad, es porque existen iglesias grecorrusas, ortodoxas, protestantes, cada una de las cuales afirma su propia infalibilidad, negando en consecuencia a las otras iglesias. Así, la Iglesia Universal no sino una palabra ilusoria, sin realidad alguna. Estas numerosas sociedades que afirman, cada una por cuenta propia, ser la Iglesia Universal fundada por Cristo y que sean las otras sectarias y heréticas, no existieron y realmente no existen a no ser como fenómenos históricos. El catecismo de las iglesias más difundidas, católica, ortodoxa y protestante, así lo afirma abiertamente. El católico dice así: ¿quiénes son los que están fuera de la iglesia? Los infieles, los herejes y los sectarios, contesta. Los sectarios son aquellos que se llaman ortodoxos. Los protestantes son reconocidos como herejes. De modo que, según el catecismo católico, en la iglesia solo existen católicos. Bien, esta es una visión en la que el Papa Francisco, siguiendo la estela, sobre todo de Benedicto XVI, no tanto de Juan Pablo II, está proyectando como necesidad la reunión de todos los cristianos. El Papa Francisco llama esta división entre cristianos
el gran escándalo de nuestro tiempo y del pasado. En el catecismo llamado ortodoxo leemos: bajo el nombre de la Iglesia única de Cristo se entiende solamente la Iglesia ortodoxa, que permanece en plena concordancia con la Iglesia universal. En cuanto a la Iglesia romana y a otras confesiones, a los luteranos y a los otros, ese catecismo no da ni siquiera el nombre de Iglesia, no pueden comprenderse en la Iglesia universal, pues se dividieron en sí mismas. Según esta definición, los católicos y los protestantes están fuera de la Iglesia y solo los ortodoxos forman parte de ella. El catecismo luterano dice por su parte: la verdadera Iglesia se reconoce por la palabra de Dios enseñada clara y puramente, sin intervenciones humanas, y por los sacramentos en ella establecidos fielmente, a ejemplo de la doctrina de Cristo. Según esta definición, todos aquellos que algo añadieron a la doctrina de Cristo y de los apóstoles, como hicieron la Iglesia católica y la griega, están fuera de la Iglesia y solo los protestantes forman parte de ella. Los católicos afirman que el Espíritu Santo se manifiesta constantemente en su jerarquía. Los ortodoxos también lo afirman. Los arrianos lo afirmaron, con el mismo derecho de las iglesias que hoy reinan. Cada tipo de protestantes, los luteranos, la Iglesia reformada, los presbiterianos, los metodistas, los mormones y los seguidores de Swedenborg, afirman también que el Espíritu Santo solo se manifiesta entre ellos. Yo creo que los mormones están muy al límite del cristianismo. Me remito al audio que tenemos sobre ellos. Si los católicos afirman que el Espíritu Santo, en el momento de la separación de las iglesias arriana y griega, abandonó estas iglesias sectarias y solo permaneció en la única iglesia verdadera, con los mismos derechos pueden afirmar los protestantes de las más variadas corrientes que con la separación de su iglesia, de la Iglesia católica, el Espíritu Santo abandonó esta última y pasó hacia su iglesia. De hecho, así lo hacen. Cada iglesia tiene como base de su fe la tradición ininterrumpida transmitida desde los tiempos de Cristo y de los apóstoles. De hecho, cada confesión cristiana que proviene de Cristo debería necesariamente llegar a la generación presente a través de ciertas tradiciones. Pero eso no prueba que estas tradiciones sean indiscutibles y excluyan a las restantes. Cada rama del árbol viene de la raíz sin interrupción, pero de esto no se puede en realidad deducir que cada rama sea la única rama. Cada iglesia presenta las mismas pruebas de su continuidad en la tradición y los mismos milagros en apoyo a su ortodoxia. Así, la definición exacta y absoluta de lo que es la iglesia solo puede ser una. La iglesia es una unión de hombres que afirman ser los únicos en posesión de la verdad. Estas sociedades, transformadas en séquito con la contribución del poder civil en potentes instituciones, fueron el obstáculo principal a la propagación de la verdadera comprensión de la doctrina de Cristo. No podría ser de otra forma. La característica principal de la doctrina de Cristo, la que la distingue de las otras, es que aquellos que la aceptaron tienden siempre más a comprenderla y ponerla en práctica, mientras la Iglesia afirma la comprensión definitiva de la doctrina y su cumplimiento. Por muy extraño que nos pueda parecer, a nosotros que fuimos educados en la doctrina errónea de la Iglesia como institución cristiana y en el desprecio por la herejía, y exactamente lo que se llamó herejía, se constituía el andar por el camino recto, es decir, en el verdadero cristianismo, el que no dejaba de ser cierto, sino cuando este camino se interrumpía y se fijaba en la herejía, como la Iglesia en sus formas inmóviles. ¿Pero qué es de hecho la herejía? Lean todas las obras teológicas que tratan de este asunto, que es el primero en definirse porque cada teología habla de la doctrina verdadera en medio de las doctrinas erróneas, es decir, heréticas, y no encontrarán en lugar alguno ni siquiera algo parecido a la definición de la herejía. La argumentación sobre el tema del erudito historiador del cristianismo Ede Presens en su Historia del Dogma con el epígrafe Ubi Christus ibi Ecclesia, publicado en París en 1869, es un ejemplo
de esta total ausencia de cualquier definición de la palabra herejía. He ahí lo que él dice en el prefacio de esta obra. Sé que se nos contesta el derecho de calificar así, es decir, de llamar herejía, las tendencias que tan vivamente fueron combatidas por los primeros padres. La propia definición de herejía parece un atentado a la libertad de conciencia y de pensamiento. No podemos participar de ese escrúpulo, porque ni aun él nos llevaría a sustraer del cristianismo cualquier carácter especial. Y, después de haber dicho que tras Constantino la Iglesia realmente abusaba de su poder al considerar como herejes a aquellos que con ella no concordaban y que los perseguía, dice él, haciendo un breve histórico de los primeros tiempos, lo siguiente. La Iglesia es una libre asociación. Separarse de ella solo puede ser ventajoso. La polémica contra el error no tiene otros pretextos sino el pensamiento y el sentimiento. Un tipo doctrinal uniforme no se elaboró todavía. Las divergencias secundarias se producen en Oriente y en Occidente con total libertad. La teología no está en modo alguno ligada a las fórmulas invariables. Si en el seno de esta diversidad aparece un fondo común de creencias, ¿no tenemos nosotros el derecho de ver no un sistema formulado y compuesto por representantes de una autoridad de escuela, sino la propia fe en su más seguro instinto y en su manifestación más espontánea? Si esta misma unanimidad que se revela en las creencias esenciales ahí está para rechazar tales o tales tendencias, ¿no tenemos nosotros el derecho de concluir que estas tendencias estaban en flagrante desacuerdo con los principios fundamentales del cristianismo? ¿No se transformará esta presunción en certeza si reconocemos en la doctrina universalmente rechazada por la Iglesia los trazos característicos de una religión del pasado? Para decir que el gnosticismo y el ebionismo son las formas legítimas del pensamiento cristiano, es necesario decir audazmente que no existe pensamiento cristiano ni carácter específico donde se lo pueda reconocer. Con el pretexto de ampliarlo, lo diluyen. Nadie en los tiempos de Platón habría osado dar su nombre a una doctrina que hubiera dado origen a la teoría de las ideas, y habrían provocado merecidos sarcasmos de Grecia queriendo hacer de Epicuro o de Zenón un discípulo de la Academia. Reconocemos entonces que, si existe una religión o una doctrina que se llama cristianismo, esa doctrina puede tener sus herejías. Toda la argumentación del autor, expresa Tolstoy, dice en resumen que todo raciocinio discordante de los dogmas profesados en cualquier tiempo es una herejía. Pero en una época y en un lugar cualquiera, los hombres ciertamente profesaban algo, y esta creencia en algo, en algún lugar, en un tiempo cualquiera, no puede ser el criterio de la verdad. Cada pretensa herejía que no reconoce como verdadero sino lo que enseña, puede encontrar una explicación en la historia de la Iglesia, apoderarse por cuenta propia de todos los argumentos de Presensé y considerar su fe como el único y verdadero cristianismo. Así lo hicieron y hacen todas las herejías. Todo es reconocido al ubi Christus ibi Ecclesia, y Cristo está donde nosotros estamos. La única definición de herejía es el nombre que da una unión de hombres a toda argumentación que refuta una parte de la doctrina profesada por esta sociedad. El significado más frecuente dado a menudo a la palabra herejía es el de una opinión que rechaza la doctrina establecida por la Iglesia y sostenida por el poder temporal. Existe una obra importante, notable pero poco conocida de Gottfried Arnold, Historia imparcial de las iglesias y de las herejías, de 1729, que trata de este tema y demuestra la ilegitimidad, el arbitrio, lo absurdo y la credulidad de la palabra herejía en el sentido de reprobación. Este libro es un ensayo de descripción histórica del cristianismo, bajo la forma de historia de las herejías. En la introducción, el autor propone una serie de puntos. Primero,
de los que forman los herejes. Segundo, de los que se transforman en herejes. Tercero, de los motivos de la herejía. Cuarto, de los modos de crear herejes. Quinto, del objetivo y de las consecuencias de la fomentación de la herejía. Cada uno de estos puntos provoca incontables preguntas a las cuales el autor responde con citas de teólogos célebres, dejando, sin embargo, al lector extraer la conclusión del conjunto de su libro. Como ejemplo de estas preguntas que contienen parte de las respuestas, deseo citar las siguientes. En el cuarto punto, relativo a los medios de crear herejes, se encuentra esta pregunta. Toda la historia no nos demuestra tal vez que los mayores creadores de herejes fueron precisamente aquellos doctores a quienes el Padre ocultó sus misterios, es decir, los hipócritas, los fariseos y los juristas, o sea, hombres absolutamente privados de fe y de moral. Asimismo, se pregunta, en los tiempos corruptos del cristianismo, los hipócritas y los envidiosos no rechazaron tal vez a aquellos hombres especialmente dotados por Dios, los cuales en los tiempos del cristianismo puro habrían sido altamente honrados. Y al contrario, los hombres que en los tiempos de la decadencia del cristianismo se elevaron por encima de los otros y se declararon propagadores del cristianismo puro, ¿no habrían sido en los tiempos de los apóstoles y de los discípulos de Cristo reconocidos como herejes y cínicos anticristianos? Expresando, entre otras cosas, en estas preguntas, advierte Tolstói, la idea de que la expresión verbal de la fe, exigida por la Iglesia y de la cual cualquier alejamiento era considerado herejía, no puede contener enteramente el propio concepto del creyente y que en consecuencia esta exigencia de la expresión de la fe por medio de determinadas palabras provocaba herejías. Por lo que él se vuelve a preguntar, ¿y si los actos y pensamientos de Dios parecen al hombre tan grandes y tan profundos que él no puede encontrar palabras correspondientes para expresarlas? ¿Debemos considerarlo hereje porque no puede traducir exactamente lo que siente? De la misma forma, continúa Tolstói, hace casi 2 siglos ya no se comprendía el significado de la palabra herejía y esta misma opinión reina, sin embargo, hasta hoy. Por otro lado, esta opinión no puede no existir mientras exista la Iglesia. La herejía es el reverso de la Iglesia. Donde existe la Iglesia debe existir la herejía. La Iglesia es una sociedad de hombres que pretenden poseer la verdad absoluta. La herejía es la opinión de aquellos que no reconocen la indiscutibilidad de esta verdad. La herejía es una manifestación del movimiento, una revuelta contra la inercia de los principios de la Iglesia, una tentativa de concesión viva de la doctrina. Todos los pasos en dirección a la comprensión y a la realización de la doctrina fueron dados por herejes. Tertuliano y Orígenes, San Agustín y Lutero, Hus y Savonarola, Celsius y otros eran herejes. No podría haber sido de otra forma. El discípulo de Cristo, cuya doctrina consiste en la penetración progresiva del pensamiento evangélico, en su observancia cada vez mayor, en el camino hacia la perfección, no puede afirmar por cuenta propia, por cuenta de otro, exactamente por ser discípulo de Cristo, conocer por entero su doctrina y observarla. Menos aún puede afirmarlo en nombre de toda una asamblea. Sea cual sea el grado de comprensión y perfección que haya alcanzado, el discípulo de Cristo siente siempre la insuficiencia de su comprensión y de su observancia, y siempre se inclina hacia una penetración y una obediencia cada vez mayores. Es ahí porque la afirmación de que en su nombre o en nombre de una sociedad nos encontramos en posesión de la total comprensión y de la perfecta observancia de la doctrina de Cristo sería una renuncia al espíritu de la propia doctrina. Por más extraño que pueda parecer, cada iglesia, como iglesia, siempre fue y no puede dejar de ser una institución, no solo ajena, sino hasta directamente opuesta a la doctrina de Cristo. No fue sin motivo que Voltaire la llamó l'infâme.
No es sin motivo que todas o casi todas las pretensas sectas cristianas reconocieron y reconocen a la Iglesia en la gran pecadora profetizada en el Apocalipsis. No es sin motivo que la historia de la Iglesia es la historia de las mayores crueldades y de los peores errores. Las iglesias como iglesias no son instituciones que tienen por base un principio cristiano, aunque un tanto desviado del camino correcto, como piensa un gran número de personas. Las iglesias como sociedades afirmadoras de su infalibilidad son instituciones anticristianas. No solo nada existe en común entre las iglesias y el cristianismo, excepto el nombre, sino que sus principios son absolutamente opuestos y hostiles. Las primeras representan el orgullo, la violencia, la sanción arbitraria, la inmovilidad y la muerte. El otro representa la humildad, la penitencia, la sumisión, el movimiento y la vida. No se puede servir a la vez a estos dos señores. Es necesario escoger a uno u otro. Los servidores de las iglesias de todos los credos procuran, sobre todo en los últimos tiempos, mostrarse como partidarios del progreso del cristianismo. Hacen concesiones, quieren corregir los abusos que se introdujeron en la Iglesia y dicen que no se puede negar, debido a estos abusos, el propio principio de la Iglesia cristiana, que sola puede unir a todos en un solo todo y ser la intermediaria entre los hombres y Dios. Pero esto es un error. No solo las iglesias nunca unieron a nadie, sino que fueron siempre una de las principales causas del desacuerdo entre los hombres, del odio, de las guerras, de las inquisiciones, las masacres de San Bartolomé, etc. Y nunca las iglesias sirvieron de intermediarias entre los hombres y Dios, lo que es de hecho inútil y está prohibido por Cristo, que reveló su doctrina directamente a cada hombre. Ellas introducen, al contrario, fórmulas muertas en el lugar de Dios y, lejos de mostrarlo a los hombres, lo ocultan. Nacidas de la ignorancia que conservan con su inmovilidad, las iglesias no pueden evitar condenar toda la justa comprensión de la doctrina. Pretenden esconderla, pero esto es imposible, porque cada avance en el camino indicado por Cristo destruye el poder de estas iglesias. Al oír o leer los sermones o artículos en los cuales los escritores religiosos de los nuevos tiempos y de todos los credos hablan de virtud y de verdad cristiana, al oír o leer las hábiles argumentaciones, las exhortaciones, las profesiones hace siglos elaboradas y que a veces tienen apariencia de sinceridad, estaremos inclinados a dudar que las iglesias hayan podido ser hostiles al cristianismo. Pero es imposible que hombres como Crisóstomo, Fenelón, Butler y otros predicadores del cristianismo les sean hostiles. Estamos tentados a decir, las iglesias pudieron alejarse del cristianismo, caer en el error, pero no le pueden ser hostiles. Sin embargo, al examinar el fruto para juzgar el árbol, como enseñó Cristo, y al ver que los frutos eran ruines, que la corrupción del cristianismo fue la consecuencia de sus actos, no podemos no reconocer que, por mejores que hayan sido los hombres, la obra de la Iglesia, para la cual ellos colaboraron, no fue una obra verdaderamente cristiana. La bondad y el mérito de todos estos servidores de las iglesias fueron las virtudes de los hombres, no las virtudes de la obra a la que ellos servían. Todos estos hombres virtuosos, como Francisco de Asís y Francisco de Sales, como nuestro Ticón Zadonsky y Tomás de Kempis, etc., eran buenos, a pesar de sus servicios a una obra hostil al cristianismo, y habrían sido aún mejores y más dignos si no hubieran caído en el error al que servían. Pero ¿por qué hablar del pasado? ¿Por qué juzgar el pasado que puede ser mal o poco conocido? Las iglesias con sus principios y sus acciones no son cosas del pasado. Las iglesias están hoy delante de nosotros y podemos juzgarlas según sus actos y su acción sobre los hombres. ¿En qué entonces consiste la acción de las iglesias? ¿Cómo influencian a los hombres? ¿Qué hacen las iglesias junto a nosotros, junto a los católicos y junto a los protestantes de todos los credos? ¿Cuáles son las consecuencias de su acción?
La acción de nuestra Iglesia rusa, llamada ortodoxa, es visible a todos. Es un gran hecho, que no se puede ocultar y que no se puede discutir. ¿En qué consiste la acción de esta Iglesia rusa, de esta inmensa institución animada por una vida intensa y compuesta por un ejército de 500.000 de hombres que cuestan al pueblo decenas de millones? La acción de esta Iglesia consiste en infundir por todos los medios posibles en los 100 millones de hombres de esta nación rusa las antiguas creencias que fueron una vez profesadas por hombres absolutamente extraños a nuestro pueblo, en las cuales nadie más cree, muchas veces ni aun aquellos cuya misión es protegerlas. Arraigar en el pueblo fórmulas del clero bizantino sobre la Trinidad, la Madre de Dios, sus sacramentos, su gracia, que ningún sentido tienen, pero que para los hombres de nuestro tiempo constituye una parte de la acción de la Iglesia rusa. La otra parte de su acción es el apoyo suministrado por la idolatría, en el sentido literal de la palabra, veneración de las santas reliquias, de las santas imágenes y sacrificios que ellos se hacen para la obtención de la realización de los propios deseos. No hablaré de lo que dice y escribe el clero ruso, con una tintura de erudición y liberalismo en las revistas religiosas, pero hablaré de lo que hace realmente el clero en la inmensa extensión de las tierras rusas en medio de un pueblo de 100 millones de almas. ¿Qué se enseña con insistencia al pueblo y en todas partes con el mismo celo? ¿Qué se exige de él en virtud de la supuesta fe cristiana? Comenzaré desde el principio, es decir, desde el nacimiento del niño. Desde el nacimiento del niño se enseña que es necesario hacer sobre el recién nacido y sobre la madre una plegaria para purificarlos, porque sin esta plegaria aquella madre es impura. Con tal propósito el sacerdote toma en sus brazos al niño y pronuncia las palabras sacramentales delante de las imágenes de los santos que el pueblo llama francamente dioses. Así él purifica a la madre. Entonces se inculca y aún se exige de los padres, con amenazas de castigos, que bauticen al niño, es decir, que le hagan sumergirse por el sacerdote en el agua 3 veces seguidas, con la lectura de palabras incomprensibles acompañadas por actos aún más incomprensibles. Unción de varias partes del cuerpo, corte de cabellos, los padrinos soplan y escupen en el demonio imaginario. Todo esto debe purificar al niño y de él hacer un cristiano. Se enseña así a los padres que es necesario hacer al niño comulgar, es decir, hacerle engullir bajo forma de pan y vino una partícula del cuerpo de Cristo, lo que tendrá como consecuencia hacer penetrar en él toda la gracia divina, etc. Entonces se enseña que a medida que él crece será necesario enseñarle a rezar. Rezar quiere decir colocarse delante de un cuadro sobre el cual están pintados el rostro de Cristo, de la Virgen o de los santos, y con los dedos puestos de determinada manera tocar la frente, los hombros, el abdomen, pronunciando palabras eslavas, entre las cuales las más usadas son Santa Virgen, Virgen, te alegra, etc. Se enseña después que a la vista de una iglesia o de una imagen sacra es necesario hacer aquella misma señal de la cruz. Después se enseña que durante las fiestas son el día en que nació Cristo, aunque nadie conozca la fecha exacta de ese acontecimiento, el día en que fue circuncidado, el día en que murió la Virgen, el día en que cargó con la cruz, el día en que el inocente vio la aparición, etc., es necesario vestir las mejores ropas, ir a la iglesia, comprar velas y colocarlas delante de las imágenes de los santos, dar postales y velitas, dar panecillos en los cuales se hacen cortes triangulares y después rezar incontables veces por la salud y la felicidad del zar y de los arzobispos y por él y sus propios negocios, y por fin besar la cruz y la mano del sacerdote. Además de estas oraciones se enseña que es necesario, por lo menos una vez por año, confesarse y comulgar. Confesar significa ir a la iglesia y contar los propios pecados al sacerdote, suponiendo que esa confesión a un extraño los purifique por completo.
y entonces comer en una cuchara un pedazo de pan con vino, lo que purifica aún más. Se enseña asimismo que si el hombre y la mujer desean que su unión carnal sea santa, deben ir a la iglesia, colocar sobre sus cabezas coronas de metal, tomar determinada bebida, dar andando 3 vueltas girando sobre una mesa con acompañamiento de cánticos, y entonces la unión carnal del hombre y de la mujer se hará santa y en todo diferente de las otras. Para la vida se enseñaron las siguientes reglas: no comer carne ni beber leche en determinados días, asistir a los oficios y rezar por los muertos otros determinados días, invitar al sacerdote en las fiestas y darle dinero, y retirar de la iglesia varias veces al año el cuadro de las imágenes y colocarlo sobre servilletas por los campos y en las casas. Finalmente se enseña al hombre la obligación de comer, en el momento de la muerte, en una cucharilla pan con vino, y aún más válido, si todavía le resta tiempo, untárselo con óleo. Esto le garantiza la felicidad en la vida futura. Después de la muerte se enseña a los parientes del difunto que para la salvación de su alma es útil colocarle entre las manos una hoja de papel en el cual hay escrita una oración, y también útil leer sobre el cuerpo del muerto determinado libro y pronunciar su nombre en la iglesia en determinados días. En todo esto consiste la fe obligatoria. Pero si alguien quiere tener especial atención con su alma, se enseña que, de acuerdo con esta creencia, la garantía más segura de la felicidad del alma en el otro mundo es dar dinero a las iglesias y a los conventos, lo que obliga a los hombres santos a rezar por el donante. Salvan también, de acuerdo con esta creencia, las peregrinaciones a los conventos y besar imágenes milagrosas y reliquias. Según esta creencia, las imágenes milagrosas concentran en sí una fuerza, una gracia y una santidad especiales. Tocarlas o besarlas, encender velas y arrodillarse delante de ellas en mucho contribuye a la salvación, así como las misas celebradas en su favor. Y esta creencia, y no otra, esta creencia llamada ortodoxa, es decir, fe verdadera, es la que se enseña al pueblo como cristianismo, hace muchos siglos y todavía hoy. Y no se diga que los padres ortodoxos comprenden de otro modo el sentido de la doctrina, y que esas son fórmulas antiguas que no se crea necesario destruir. No es verdad. En toda Rusia, hoy únicamente, esta fe se enseña por todo el clero ruso con especial atención. Nada más existe. Se escribe y se habla de otra cosa en las capitales, pero entre los 100 millones de almas del pueblo, nada que sea diferente se hace, nada además de esto se enseña. Los ministros de la Iglesia discuten entre sí aquella cosa, pero enseñan solo esta. Las postraciones delante de las reliquias y de las imágenes sacras forman parte de la teología del catecismo, se enseñan teórica y prácticamente al pueblo, con ostentación, con solemnidad, con autoridad y con violencia, hipnotizándolo, lo obligan a creer en ellas, y así es esta fe celosamente preservada de cualquier tentativa de emancipación del pueblo de estas supersticiones dignas de salvajes. Como yo dije a propósito de mi libro, la doctrina de Cristo y sus propias palabras acerca de la no resistencia al mal con la violencia fueron, en mi presencia, por muchos años objeto de mofa, de ironía general. Y los ministros de la Iglesia no solo no se oponen a estas blasfemias, sino que al contrario las estimulan. Probar a hablar irrespetuosamente del ridículo ídolo que personas embriagadas cargan en Moscú de manera sacrílega bajo el nombre del icono de Iber. Un grito de indignación se levantará de entre los mismos ministros de la Iglesia ortodoxa. Se predica solamente el culto externo de la idolatría. Y no se diga que una cosa no impide la otra, que una cosa debe hacerse y que la otra no se debe abandonar. Dice Mateo 23:3, por lo tanto, haced y observad todo cuanto os digan, pero no imitéis sus acciones, pues dicen, pero no hacen. Esto se dijo de los fariseos, que observan todas las reglas exteriores de la religión
y por esto las palabras «haced y observad todo cuanto os digan» se refieren a los actos de caridad y de beneficencia, mientras las palabras «pero no imitéis sus acciones, pues dicen pero no hacen» se refieren a su observancia de las ceremonias y a la no observancia a las obras de Dios. Estas palabras tienen un significado totalmente opuesto al que quieren atribuirles los ministros de la Iglesia, que las interpretan como una orden de observancia de las ceremonias. El culto exterior y el culto del bien y de la verdad difícilmente se concilian, hasta de hecho se excluyen mutuamente. Así hacían los fariseos y lo mismo acontece todavía hoy entre los cristianos de la Iglesia oficial. Si el hombre puede obtener la salvación por la expiación, por los sacramentos y por las oraciones, las obras ya no le son necesarias. El sermón de la montaña, o si no, el símbolo de la fe. No se puede creer en uno y en otro, y los partidarios de la Iglesia escogieron el último. El símbolo de la fe se enseña y se lee como oración en las iglesias, mientras el sermón de la montaña se excluye incluso de las lecturas evangélicas en las iglesias, hasta tal punto que los fieles nunca lo oyen, salvo los días en que el evangelio se lee por entero, y no podría ser de otra forma. Hombres que creen en un Dios malvado e insensato que maldijo la raza humana y mandó a su Hijo al sacrificio, y una parte de los hombres a una tortura eterna, no pueden creer en un Dios de amor. El hombre que cree en Dios Cristo, que juzga y castiga ruidosamente a los vivos y a los muertos, no puede creer en Cristo, que ordena poner la mejilla al ofensor, no juzgar, perdonar y amar a los propios enemigos. El hombre que cree en el carácter divino del Antiguo Testamento y en la santidad de David, que en su lecho de muerte delega la misión de matar al viejo que le ofendió, a quien él no puede matar personalmente por estar ligado a un juramento, y muchas otras villanías de las cuales está lleno el Antiguo Testamento, no puede creer en la moral de Cristo. El hombre que cree en la doctrina y en los sermones de la Iglesia relativos a la conciliación del cristianismo con las ejecuciones capitales y la guerra, no puede creer en la fraternidad de todos los hombres. Y sobre todo, el hombre que cree en la salvación por el camino de la expiación y de los sacramentos no puede concentrar todos sus esfuerzos en la observancia de la doctrina moral de Cristo. El hombre a quien la Iglesia enseñó esta doctrina sacrílega, o sea, que él no puede encontrar en sí mismo la salvación y que existe otro medio de obtenerla, recurrirá necesariamente a este medio, y no a su propia fuerza, en la cual no puede confiar sin pecado, como se le afirma. La doctrina de la Iglesia, sea cual sea, con sus expiaciones y sus sacramentos, excluye la doctrina de Cristo, sobre todo la Iglesia ortodoxa, con su idolatría. Pero se podrá objetar, el pueblo siempre creyó y aún cree de esta forma. Toda la historia del pueblo ruso así lo prueba. No se le puede quitar sus tradiciones. Es una falsedad. El pueblo realmente profesó por algún tiempo algo parecido con lo que hoy profesa la Iglesia, pero no era en realidad la misma cosa. Al lado de la idolatría de las imágenes de las reliquias, existió siempre en el pueblo una comprensión profundamente moral del cristianismo, que nunca existió en la Iglesia y que solo se encuentra en sus mejores representantes. Pero el pueblo, a pesar de todos los obstáculos que en este sentido le puso el Estado y la Iglesia, ya recorrió hace mucho la etapa grosera de este concepto. Lo que demuestra esto, por otro lado, es el espontáneo y general desarrollo de las sectas racionalistas que hoy proliferan en Rusia y contra las cuales luchan, con tan poco éxito, los ministros de la Iglesia. El pueblo sigue adelante en la penetración del código moral y vivo del cristianismo, y es entonces cuando aparece a la Iglesia no para dar su apoyo a este movimiento, sino para inculcar aún más en el pueblo un antiguo paganismo, de formas petrificadas, y para nuevamente empujarlo hacia las tinieblas de las cuales con tanta dificultad intenta salir. No enseñamos al pueblo nada nuevo, sino solo aquello en lo que cree, y de una forma más perfecta.
dicen los ministros de la Iglesia. Este modo de actuar se asemeja al que consiste en amarrar un pollito que crece y encerrarlo en la cáscara de donde salió. La primera pregunta, la primera duda que se le presenta al ruso cuando éste comienza a pensar se refiere a las imágenes milagrosas y sobre todo a las reliquias. ¿Es verdad que son incorruptibles y hacen milagros? Centenares de hombres se hacen esta pregunta, pero se detienen delante de la solución, principalmente debido al hecho de que los arzobispos, los obispos y todos los hombres de alta posición veían las reliquias y las imágenes como milagrosas. Preguntad a los arzobispos y a los grandes personajes por qué lo hacen y nos responderán que lo hacen para dar el ejemplo al pueblo. Y el pueblo así hace porque ellos lo hacen. La Iglesia rusa, a pesar del barniz de superficialidad moderna y refinamiento del carácter sacro que sus miembros comienzan hoy a introducir en sus obras, en sus artículos, sus revistas religiosas y sus sermones, no tiene otro objeto sino mantener al pueblo en una idolatría salvaje y grosera de difundir la superstición y la ignorancia, oscureciendo la comprensión de la doctrina evangélica que vive en el pueblo al lado de la superstición. Me acuerdo de haber asistido un día en la librería del convento de Optinia a la lección que hizo un viejo campesino analfabeto de algunos libros religiosos para su hijo. Un fraile le recomendaba la historia de las reliquias, de las fiestas, de las apariciones de las imágenes, el libro de los santos, etc. Pregunté al viejo si tenía un evangelio. No, del entonces un evangelio en ruso, dije yo al fraile. No sirve para ellos, me respondió el fraile. He ahí, en pocas palabras, toda la acción de nuestra Iglesia. Pero esto solo acontece en la Rusia bárbara, objetará un lector europeo o americano. Y esta opinión será justa, pero solo mientras haya un gobierno que ayude a la Iglesia en Rusia en su misión de desmoralización y embrutecimiento. Es bien cierto que en parte alguna de Europa existe un gobierno tan despótico y que también se ponga de acuerdo con la Iglesia actual. La participación del poder en la desmoralización del pueblo ruso es también muy grande, pero sería injusto creer que la Iglesia rusa se distingue en algún aspecto de cualquier otra iglesia en su influencia sobre el pueblo. Las iglesias son las mismas en todas partes, y si las iglesias católica, anglicana, luterana no tienen en las manos un gobierno así de dócil, no es ciertamente porque no lo deseen. Una iglesia, sea cual sea, no puede tener el mismo objetivo de la iglesia rusa, es decir, encubrir el verdadero sentido de la doctrina de Cristo y sustituirla por una enseñanza que a nada obligue y que sobre todo justifique la existencia de sacerdotes nutridos a costa del pueblo. ¿Acaso actúa de otro modo el catolicismo cuando prohíbe la lectura del Evangelio, cuando exige una sumisión ciega a los líderes de la Iglesia y al Papa infalible? ¿Acaso enseña el catolicismo algo diferente de lo que enseña la Iglesia rusa? El mismo culto externo, las mismas reliquias, los mismos milagros, las mismas estatuas milagrosas, la Madonna y las procesiones, los mismos raciocinios afectados y nebulosos sobre el cristianismo en los libros y en los sermones, en realidad, el mismo alentamiento a la más vulgar idolatría. Lo que dice sobre la religión católica está superado, para mi gusto, dado que el Papa apenas acude a la infalibilidad. El pueblo católico, el pueblo romano, el pueblo de la Iglesia romana, ya no se ocupa de escrutar esa infalibilidad cuando habla el Papa habla de ternura desde el corazón y recurre constantemente para ser cristiano al Evangelio. En el catolicismo para nada se prohíbe la lectura del Evangelio directamente, todo lo contrario, y es uno de los propósitos más firmes del Santo Padre, del Papa Francisco, acudir siempre ante la duda al sermón de la montaña, a las bienaventuranzas. En él cree el Papa que se resume todo el sentir cristiano.
¿Y acaso, continúa Tolstói, no ocurre lo mismo en las iglesias anglicana, luterana y en cada protestantismo que tiene una iglesia? Las mismas exigencias de fe en los dogmas expresados en el siglo IV y que perdieron sentido alguno para los hombres de nuestro tiempo, las mismas prácticas de idolatría, si no a las reliquias, a los iconos, al menos al día de sábado y a los textos de la Biblia. Siempre la misma tendencia a esconder las verdaderas exigencias del cristianismo y sustituirlas por un culto externo y por el canto que no obliga a nada, como definen también los ingleses, que les son especialmente afectados. En el protestantismo esta tendencia es sobre todo notable porque no tiene el pretexto de la antigüedad. ¿Y acaso no se da lo mismo en el calvinismo regenerado, en el evangelismo que dio origen al ejército de salvación? Como las diferentes doctrinas de las iglesias son parecidas en lo que se refiere a la doctrina de Cristo, es también parecido su procedimiento. Su situación es tal que ellas no pueden dejar de emplear todos sus esfuerzos para ocultar la doctrina de Cristo, de cuyo nombre se sirven. La incompatibilidad de todos los credos eclesiásticos con la doctrina de Cristo es de hecho tal que se hacen esfuerzos especiales para disimularla ante los hombres. ¿Cuál es, en la realidad, la situación de un adulto, no digo instruido, pero que haya asimilado, aunque superficialmente, las nociones que flotan en el aire sobre geología, física, química, cosmografía e historia, cuando por primera vez examina con conciencia las creencias que le fueron inculcadas en la infancia y que las iglesias consagran? ¿Qué creencias? Dios creó el mundo en 6 días, la luz antes del sol. Noé reunió a todos los animales en el arca, etc. Jesús es Dios Hijo, que todo creó temporalmente. Descendió a la tierra a causa del pecado de Adán, resucitó, subió al cielo donde está sentado a la derecha del Padre y volverá sobre las nubes para juzgar al mundo, etc. Todas estas nociones elaboradas por los hombres del siglo IV y que en aquella época tenían para ellos un verdadero sentido, ya no lo tienen hoy en día. Los hombres de nuestro tiempo pueden repetir con los labios estas palabras, pero no pueden creer en ellas, porque afirmaciones como estas, Dios vive en el cielo se abrió y una voz descendió y dijo algo, Cristo resucitó y ascendió hacia algún lugar en el cielo y volverá sobre las nubes, etc., no tienen sentido alguno para nosotros. El hombre que consideraba el cielo como una bóveda sólida y limitada podría creer o no creer que Dios hubiera creado el cielo, que éste se hubiera abierto, que Cristo hubiera ascendido. Pero para nosotros, ¿qué sentido puede tener todo esto? Los hombres de nuestro tiempo pueden solamente creer lo que es necesario creer, y así hacen. Y si no, no pueden creer en lo que para ellos no tiene sentido. Pero si todas estas expresiones deben de tener un sentido alegórico, sabemos en primer lugar que los partidarios de la Iglesia no están de acuerdo en este propósito y que la mayoría insiste en la comprensión de la Sagrada Escritura en su sentido literal y en segundo lugar que todas estas interpretaciones, muy diferentes unas de las otras, en nada se apoyan. Pero aunque los hombres quisieran esforzarse para creer en la doctrina de las iglesias de la forma como se enseña, la difusión de la instrucción y del Evangelio opondrían a su creencia un obstáculo insuperable. Bastaría al hombre de nuestro tiempo comprar por 3 monedas el Evangelio y leer las palabras tan claras de Cristo, palabras que no requieren comentario alguno, como aquellas dichas a la samaritana, es decir, que el Padre necesita creyentes, no en Jerusalén, ni en ese o en aquel monte, sino creyentes en el Espíritu y en la verdad, o como las palabras que afirman que el cristiano debe orar, no como un pagano en un templo, sino secretamente en retiro y que el discípulo de Cristo a nadie debe llamar Padre o Maestro. Bastaría leer estas palabras para convencerse indiscutiblemente que los pastores de las iglesias que se llaman a sí mismos maestros, contrariamente a la doctrina de Cristo y que discuten entre sí, no tienen autoridad alguna y que aquello que enseñan no es el cristianismo. Al hilo de esto que nos dice, en este propio canal hemos utilizado directamente las palabras del Evangelio, algunas
como las de rezar en retiro y de una manera hasta informal, lo hemos utilizado en los audios. La psicología, Jesús y la psicología contemporánea y la pedagogía de orar, aprender a rezar. Así que no es, como nos cuenta por lo menos en lo que nos toca a nosotros, al católico, no es el mundo de hoy el que nos expresa Tolstói, o dicho de manera positiva, estamos más en sintonía con lo que nos dice Tolstói. Hay más. Si el hombre moderno continuara creyendo en milagros y no leyendo el Evangelio, sus únicas relaciones con los hombres de otras creencias, relaciones que se han hecho tan fáciles en nuestro tiempo, lo harán dudar de la verdad de su fe. Era fácil para un hombre que no podía ver a sus semejantes de otra confesión creer que la suya fuera la única verdadera. Mientras basta a un hombre que reflexiona para dudar de su fe, ponerse en contacto con otros hombres, buenos o malos, de otros credos, que discuten y condenan recíprocamente sus propias creencias. En nuestra época, solamente el hombre completamente ignorante o indiferente a todas las cuestiones de la vida iluminadas por la religión puede conservar la fe de su Iglesia. Así, cuántas astucias y cuántos esfuerzos no deben poner en práctica las iglesias, porque a pesar de las condiciones desfavorables a la fe, ellas pueden aún fabricar templos, cantar misas, predicar, enseñar, captar adeptos y sobre todo estar ampliamente pagadas por esto en la persona de todos sus sacerdotes, pastores, intendentes, superintendentes, abades, archidiáconos, obispos y arzobispos. Esfuerzos enormes sobrehumanos son necesarios y las iglesias los hacen siempre con mayor energía. Entre nosotros, en Rusia, sin hablar de los otros medios, se adopta la violencia brutal del poder sumiso a la iglesia. Los hombres que se niegan a las prácticas exteriores al culto y no lo esconden son castigados sin proceso alguno o son privados de sus derechos. También esto en la Rusia actual está superado, precisamente porque han salido de todas esas décadas de comunismo, ¿no? Nadie es procesado hoy en Rusia, salvo que mancille, como pasó con las Pussy Riot, mancille la libertad religiosa de quienes la procesan. Por el contrario, los hombres que practican todas las formas exteriores de la fe son recompensados y adquieren nuevos derechos. Así actúan los ortodoxos, pero todas las iglesias, sin excepción, emplean para este fin todos los medios, entre los cuales hoy está en primer lugar lo que se llama hipnotismo. Se utilizan todas las artes, desde la arquitectura hasta la poesía, para influenciar el alma y para entorpecer la inteligencia. Y esta influencia es continua. Esta necesidad de hipnotizar a los hombres puede notarse especialmente en el Ejército de Salvación, que adopta métodos nuevos a los cuales nosotros no estamos aún acostumbrados, como las trompetas, los tambores, los cánticos, las banderas, las tropas, las procesiones, el baile, las lágrimas y otros métodos dramáticos. Pero todo esto no nos impresiona, sino por tratarse de procedimientos nuevos. ¿No serían tal vez análogos los antiguos procedimientos de los templos con su iluminación especial, el esplendor de los dorados, las velas, los coros, los órganos, las campanas, los predicadores quejumbrosos, etc.? Pero a pesar de todo, el poder de esta hipnosis no consiste en esto la acción más infausta de la Iglesia. En esto de la hipnosis hay por la época, no por la época, un poco más tarde, nos resuena a Freud con el tema de la neurosis, ¿no?, de la sugestión colectiva neurótica que supone la religión. Para Marx sería el opio del pueblo. Tolstói no anda en la visión marxista. Pero, a pesar de todo el poder de esta hipnosis, no consiste en esto la acción más infausta de la Iglesia. Esta reside en su tendencia a engañar a los niños, aquellos mismos niños de los cuales dijo Jesús: «Ay de aquel que toque a uno solo de estos pequeños».
Desde el primer despertar de su conciencia, se comienza mintiendo al niño. Le enseñan solamente cosas en las que sus propios educadores no creen, y se hace con tanta habilidad y tanta constancia que esas creencias se hacen para él, con el pasar del tiempo, una segunda naturaleza. Se tiene el cuidado de engañarle sobre la cuestión más importante de la vida, y cuando esta mentira creó en su mente raíces tan profundas que es imposible erradicarlas, se abre delante del niño el mundo de la ciencia y el de la realidad, que en modo alguno pueden conciliarse con las creencias inculcadas en él, y se deja a él el trabajo de desarrollarse como pueda de esas contradicciones. Aquí late la idea de algunas profesiones, algunas confesiones, que abogan por bautizar a los adultos, no proceder con el bautismo de infantes, por carecer del uso de razón que incorpora la Iglesia. De todos modos, hay que decir que hoy más que nunca, y sobre todo con los textos humanistas, existencialistas, aquí en España con Unamuno, hay en el hombre dos etapas en la religión, en ese niño del que nos habla Tolstoy. La primera etapa es la de inculcación por inercia de los padres al niño de la fe que aquellos profesan. Muy bien. Hoy en día, cuando una persona madura se reencuentra con la fe en algún momento, aunque sea más cercano a la vejez, porque la vejez convoca el tránsito y supone una preparación para la muerte en lo existencial, hoy en día, como digo, hay una fase de maduración por la que debe atravesar el adulto ya formado, instruido en sus distintas profesiones, y en la que debe buscar a Dios. Y somos muchos los que buscamos a Dios. Este canal es una referencia, pues en edad adulta. Podemos tener un bagaje de mayor o menor contenido familiar, de mayor o menor compromiso con alguna confesión, pero individualmente nos debemos plantear cuál es nuestro contacto con Dios. Y ese es el concepto de conversión dinámica, ya les he hablado en algún otro momento. La conversión no se limita, como concepto técnico religioso, a pasarse de una confesión a otra, sino más bien a profundizar en la confesión misma. Por lo menos las dos nociones son incorporadas o son incluidas por el término. Como fue investigado el problema de desviar la inteligencia sana del hombre a fin de que no pudiera salir de la contradicción de los dos conceptos opuestos inculcados en él desde la infancia, no sería posible inventar algo más poderoso que el sistema de educación adoptado en nuestra sociedad llamada cristiana. También la educación ha pasado a ser laica en nuestros países, ¿no? Lo que las iglesias hacen de los hombres es terrible, pero al examinar bien su situación, se reconoce que no pueden actuar de otra forma. Un dilema se presenta en las iglesias: el sermón de la montaña o el símbolo de Nicea, el credo. Uno excluye al otro. Si el hombre cree sinceramente en el sermón de la montaña, el símbolo de Nicea pierde fatalmente todo el sentido y todo el valor, y con el símbolo de Nicea la Iglesia y sus representantes. Y si él cree en el símbolo de Nicea, es decir, en la Iglesia, en aquellos que se titulan como sus representantes, el sermón de la montaña se hace inútil para él. Es por esto que las iglesias no pueden dejar de hacer todos los esfuerzos imaginables para oscurecer el sentido del sermón de la montaña y atraer hacia ellas a los hombres. Ya hemos refutado esta idea, quizá precisamente porque él la propuso. Es decir, la influencia de Tolstoy en el cristianismo moderno puede ser esta, visto también desde el lado positivo. Es solamente gracias a la acción intensa de las iglesias en este sentido que su influencia se pudo mantener hasta ahora. Si la Iglesia detuviera, incluso por un breve momento, esta influencia sobre las masas,
con el hipnotismo y sobre los niños con la mentira, los hombres inmediatamente comprenderían la doctrina evangélica y la comprensión de esta doctrina aniquilaría a las iglesias y su influencia. Y es por esto que las iglesias no interrumpen su acción por un solo momento. Y es esta acción lo que impide que la mayoría de los hombres supuestamente cristianos entienda la doctrina de Cristo. Y así termina este capítulo 3, lleno de interés, de Tolstoy. Leído lo cual, yo no creo que Tolstoy, después de todo, nos proponga un Dios personal, sino la vuelta al Evangelio, la vuelta a Cristo. No nos propone lo que titula en su libro El Dios personal, Ulrich Beck, una individualización de la religión dentro del espíritu del cosmopolitismo moderno. Este libro se lo leeré quizá a continuación, porque está vinculado con la radicalización que algunos pueden sentir o derivar de las palabras de Tolstoy, que deben ser contextualizadas en un lugar geográfico con respecto a una iglesia particular, a pesar de que habla inicialmente de todas, y en un momento histórico. Él pretende salvar a Cristo de la institucionalización excesiva. Pues lo que yo me planteo es que esa remisión a las fuentes evangélicas, al Sermón de la Montaña, en el momento en que 2, 3, 4 personas, un grupo de personas vuelva a ella, se reúna en algún momento, porque ubi Christus ibi ecclesias, sino que donde están los hombres hay sociedad, hay vínculos y relaciones sociales. Entonces, desde la psicología social se nos plantearía por Tolstoy la pregunta de que, desinstitucionalizando la Iglesia, la reunión de cristianos en torno al Evangelio, la simple lectura del Evangelio o la práctica del Sermón de la Montaña, incorporaría de algún modo lo que etimológicamente significa iglesia, que es una reunión. Y como todo grupo social, responde a una serie de reglas, aunque sean implícitas, como nos demuestra la psicología de los grupos. Entonces no es tan fácil como nos propone Tolstoy. Pero que quede claro que no nos propone un Dios para cada uno, un Dios personal, un Dios individualizado, como dice Beck, sino un Cristo desde el Evangelio. Un Cristo que hemos de vivir desde el Evangelio por fuera de las estructuras institucionalizadas, por lo menos históricas. Ya hemos visto que esas instituciones están cambiando, no tanto en Rusia, pero la católica romana está dando pasos hacia la superación de lo que yo les decía, el gran escándalo al que refiere el Papa Francisco. Muchas gracias por su oído.